¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Un nuevo fin de semana, una nueva ocasión para compartir, para divertirnos en Fin de Político. Daniel Lara Farías y quien les habla, Neomar Hernández. ¿Cómo te va, Daniel? Saludos. Me va muy bien. Ha empezado el béisbol de las Grandes Ligas. Así es. Y pues estamos Está como celebrando. aquella canción, pregúnteme cómo estoy. Estamos en la mejor época del año, en la época en la que hay béisbol, porque el béisbol siempre da oportunidades para estar contento. Y a mí me satisface que haya empezado el béisbol. Suscribo. Miren, como ya ha ocurrido en transmisiones recientes de Fin de Político, en emisiones recientes de Fin de Político, yo me veo obligado a hacer publicidad y a decirles a ustedes que tienen que suscribirse al confesionario, no al confesionario, a Patreon. Y cuando usted se suscriba a Patreon, usted va a tener el beneficio maravilloso de que va a poder acceder a todos los confesionarios que son contenidos que solamente quedan para la comunidad de Patreon, los que se suscriban a la cuenta de Daniel o los que se suscriban a mi cuenta en Patreon, porque esta semana terminamos hablando, yo no sé por qué, en ese confesionario, pues de esoterismo, de las revistas de lo oculto, de la vida después de la muerte, del cábala, de no sé, de la atalaya, de las perfumerías de antes. De la atalaya no, pero... No, de la atalaya no hablamos. Hablamos de aquello que llamaban perfumerías, que eran tiendas pues de brujeros, eran tiendas de ir a comprar cosas para hacer trabajo, no sé por qué. Saludos a Elmer en la Macumba, allá en la calle Nueva. Exacto. Y terminamos hablando de una cantidad de temas, pues parapsicología, ovnis, todo ese tipo de cosas. Entonces, usted se suscribe a Patreon y va a tener acceso al confesionario que esta semana, como todas las semanas anteriores, está buenísimo. Daniel, ¿a cuántos conciertos has ido tú desde que te fuiste de Alemania? ¿Has ido a conciertos de artistas internacionales allá en Europa? No he ido por tonto, porque fíjate, en el 2019, sí, en el 2019, o a finales del 2018 fue, a finales del 2018, incluyó en su gira la ciudad de Leipzig, Carlos Santana. Carajo. Y tocó aquí en el ¿Y averiguaste el costo de las entradas? ¿Averiguaste el costo de las entradas? No recuerdo, pero sí recuerdo que por alguna razón yo no podía ir, o sea, no tenía plata en aquel entonces, o sea, estaba complicado, acababa de salir del refugio, o sea, había toda una cantidad de elementos allí que no podía ir, pero sí recuerdo que si hubiese querido ir, hubiese podido ir. De hecho, yo digo, no, si voy a los dos, porque el tipo tocaba primero en Dresde y después tocaba en Leipzig. Yo digo, bueno, me voy el viernes para Dresde y después me vengo para Leipzig. Y Santana es muy querido aquí en Alemania, pero este año iba a tocar aquí, iba a incluir en su gira Elton John. ¡Oh! Y yo dije, yo tengo que ir a ese concierto, que era la gira de despedida, pero entiendo que Elton John suspendió la... Y no averiguaste el costo de las entradas tampoco. No averigué el costo de las entradas, pero te puedo decir, por ejemplo, que si lo llevamos por el tema del fútbol, fíjate, mi hermano va a un concierto ahora del grupo de rock Ghost. No lo conozco. Y la entrada no creo que le haya salido muy cara. Pero, por ejemplo, las diferencias que hay entre los precios para ir al fútbol en Alemania y para ir al fútbol en España son abismales. España es súper caro, ¿verdad? Súper caro ir al estadio. Bueno, que tú estabas en Madrid, Daniel. En Madrid todo es carísimo. Claro, pero igual es en Barcelona, igual es en Valencia. O sea, las entradas son caras. Son caras. Aquí no tanto. Aquí no son tan caras. Por supuesto, la gente, el que es fanático y quiere ver a su equipo en todos los juegos, compra los abonos, se suscribe, tal, todo aquello. Pero para ir una entrada una vez, bueno, puede ser el caro. Pero un concierto, sobre todo cuando son estos conciertos masivos,
aquí en Alemania, tú puedes conseguir entradas desde los 50 euros y una entrada VIP, una entrada, ay, así tal. 300, 400 euros. No creo, no creo. Oye, a 200 menos y que sea algo una euros. cosa, tal, podría hacerlo. Yo sí sé que este año que pasó, el año 2001, oye, yo vi que Gilberto Santa Rosa incluyó a la ciudad de San José, California, en su gira de reapertura después de la pandemia. Y como mi familia, parte de mi familia vive en San José, yo dije, oye, sería muy bueno, ¿no? Irme para allá y tal. Ujú. Y mi prima dijo, yo voy a comprar mis entradas de una vez. Y las compró. Y fue. Y sí, quizás las entradas no eran baratas, pero tampoco eran cosas así. Entonces, Mira, mira, eso. ¿por qué traigo el tema? Que ya está, puede estar medio trillado, pero nunca está de más hacerle el comentario. Está hablando con, bueno, dos cosas. Fin de semana pasado estoy hablando con un gran amigo, mi compadre, de hecho, la hija es mi ahijada. Mi compadre y mi comadre, estaba en casa de ellos y entonces estaba el famoso concierto de Cervantes y Florentino. Que la chama, pues, es ella me lleva a mí como 4 años, es de la generación de Sol a Sol, Salserín, toda esa cosa, fan enamorada, todo eso. Y entonces ella quería ir y él me dice, coño, no tuve los reales, además se agotaron las entradas, eso fue un suceso. Los 3 conciertos de Cervantes y Florentino se agotaron en Caracas en cosa de 5 minutos. Y las entradas no eran nada baratas tampoco, claro, no eran una cosa, pero sí creo que estamos hablando de que entradas que eran de 20, 30, 40 dólares para arriba. Bueno, entonces él me dice, bueno, no pude comprar tal. Y eso me hizo clic. Yo dije, coño, los conciertos, se están popularizando los conciertos en Venezuela. Antes de ayer, ¿qué es lo que pasa con la gente que está fuera de Venezuela? Coño, la típica pregunta, una amiga, que está en España, por cierto, pero ella está en Barcelona, ella me pregunta por los conciertos. Y ella me dice, mira, no entiendo lo que está pasando en Venezuela con este concierto, por ejemplo, de Sin Bandera, que creo que es, yo nunca los escuché, yo creo que pero ellos son latinoamericanos. Uno es, recuerdo, creo que es argentino y el otro, no recuerdo, los dos son argentinos, no recuerdo. ¿Viste? Y ella me dice, ¿cómo es posible se hizo un boom el tema de la entrada de los $5,000? Bueno, vamos a aclarar, la entrada de los $5,000 en una mesa, que creo que tenía un servicio de wiki, no sé, tenía cena, y era para 10 personas. Pero estamos hablando de que la entrada era, si lo sacas a 10 personas, $500. Eso en un país que tiene toda la imagen que tiene Venezuela, más allá de todo el cuento que hay con la normalización, es fuerte. Y ella me decía algo muy sencillo, ella me decía, mira, yo estuve averiguando en no sé en qué ciudad de Europa, o yo creo que en la propia España, un concierto de los Rolling Stones, que coño, los Rolling Stones hay que echarle para igualar el historial que tienen los Rolling Stones, ¿no? Y me dice, la entrada salía en 200 euros y tú vas a pagar 500 para ver en Venezuela cosas que se ven. Entonces, obviamente uno cae Pero en ¿dónde es el ocio. concierto? ¿Y dónde es el concierto? El de Sin Bandera, ¿Sí? aquí en Caracas, no sé en qué parte. Yo ¿Cuál, creo, cuál es el sitio donde los creo van que a en el presentar? CCCT también, En creo. el CCCT. Ah. Que es donde los están haciendo los últimos, ¿no? Ahí están haciendo, ahí se fue donde se presentó Observando también. Ahí fue donde se presentó Servando y Florentino. Allí creo que vienen otros conciertos que están pautados. Por ahí leí que vienen de estos artistas, pues, que ya no sé cómo llamarle, que es reggaetón, trap, esa vaina que hay ahora, que es la que es música, supuestamente, no tengo nada en contra, pero no es la música que yo en general escucho, ¿no? Creo que vienen por allí. Entonces, claro, eso, sumado a todo lo que hay con respecto a la supuesta normalización de Venezuela, hay gente que le impacta. Por ahí vi un póster, vi un flyer que llaman de un concierto de Cristian Castro, Daniel, que va a venir, creo que al CCCT también, y entonces un amigo que es muy acucioso se tomó la molestia de revisar los patrocinantes del concierto. ¿Y quién es el patrocinante principal del concierto de Cristian Castro? Banco de Venezuela. ¿Mm? Un A banco, los reales del país. claro, un banco que es el banco en teoría más grande, pero que es un banco del chavismo, que es un O banco sea, el banco del Estado, del del reino. Estado. El Entonces, banco cuando donde le pagan los 30 bolívares mensuales a los pensionados. Entonces, claro, ahí es cuando tú dices, mira, no es exageración, no es conspiranoia. Obviamente, el chavismo, que no es mocho, que no es petejo, el chavismo está politizando el tema de los conciertos porque qué mejor instrumento de cara al mundo, de cara a la visión internacional, que traer grandes artistas internacionales, o por lo menos que sean reconocidos,
montar conciertos y de paso decir que llenaste y divulgar los precios de las entradas que no son baratos para decir que la gente tiene poder adquisitivo. Hay una utilización, queramos o no, política del tema del concierto para abonar en lo que ya se convirtió, pues de todas, Daniel, en una campaña macro de propagandismo, que es la campaña de normalización de Venezuela. Bueno, es una campaña, pero es una campaña, las campañas comienzan y terminan. Fíjate claro. Tú, las campañas no son eternas. Para empezar, hay que, desde mi punto de vista, ver las cosas de la siguiente manera, ¿no? En principio, ¿a quién beneficia esa campaña? ¿Para quién es esa campaña? Una campaña que beneficia al régimen, obviamente. Quizá por múltiples razones o de mil maneras. Por un lado, la cuestión de la normalización es algo que el régimen necesita vender. Por otro lado, el régimen necesita mantener a la población dividida, confrontada, polarizada. Ellos requieren eso. Número 3, el régimen necesita darle a las distintas bandas criminales que conforman ese conglomerado elementos donde se les permita hacer negocios. Y por supuesto, esos negocios terminan haciendo circular el dinero de todos dentro del sistema. Pero, ¿cuál es el alcance que tiene eso? Yo lo comentaba esta semana, el jueves pasado, en Ya Se Nos Va, por lo menos el que estaba cumpliendo unos compromisos. Y yo lo comentaba porque yo decía, para empezar, cuando a mí me dicen, las entradas, los conciertos, sí, Venezuela se arregló. ¿De verdad puede venderse la idea de que Venezuela se arregló porque se está haciendo un concierto en el techo del CCCT? O sea, no estamos hablando del poliedro, no estamos Daniel, hablando... pero es para que tú veas que así sería de arrecha, y me perdonan la palabra, la caída que tuvo Venezuela. Que el aforo se redujo a la mínima expresión. No, claro, pero es que este fue un país que yo recuerdo, Daniel, que hace 6 años o 7 años atrás, cuando se murió Chávez, pues coinciden más o menos la época, ¿no? Cuando Chávez terminó de acabar con este país, comenzó a terminar de acabarlo, a ponerle la estocada final Maduro. Este era un país que cuando hacían giras internacionales los artistas, yo recuerdo, cualquier tipo de artista, ponían todas las banderitas en todos los países de Sudamérica y Venezuela era el único al que no venían, por razones políticas, porque no había plata, porque Chávez era un degenerado. No, pues el tema del control cambiario por un lado, también. Pero por otro lado también por el tema de los aforos y de la posibilidad de la gente de comprarlo. O sea, con la situación económica que hay en Venezuela, al cambio, poner una entrada iba a ser impagable. Y eso, entonces, allí vuelvo al tema. ¿Qué normalización se puede vender porque hiciste un concierto en el CCCT para cuántas? 1.000 personas. 2.000, 3.000. O sea, estamos hablando de que Venezuela, por ejemplo, en el año 97, 98, o quizás más adelante, 99, Gilberto Santa Rosa se tiró 10 fechas en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Échale. Con músicos de la Sinfónica Venezuela. Estamos hablando de que para Venezuela, bueno, ahí se grabó hasta el disco, imagínate tú. Ahí se grabó un disco. Por supuesto. Estamos hablando de que en Venezuela los artistas más importantes de su época tenían a Venezuela como plaza, donde era una gran plaza, el Teatro Teresa Carreño, la más importante de cierto nivel, y la masiva era el Poliedro. Había que echarle pena para llenar el Poliedro. Alejandro Sanz, su gran bautizo en Venezuela, cuando pega el disco del Corazón Partido, fue llenar el Poliedro. Fíjate que Alejandro, era una cosa, tú primero pasabas probablemente por el Teresa Carreño y después era que lograbas arrastrar gente para llenar el Poliedro. Hay que solo, llenar el Poliedro. Solo, llenar el Poliedro tú solo. Eso lo hizo Alejandro Sanz. Eso lo hizo, recuerdo este otro artista español cuyo nombre olvido, pero ocurrió que veías artistas, bueno, Laura Pausini llenó el Poliedro, Eros Ramazzotti llenó el Poliedro. O sea, ese nivel de artistas lo había en Venezuela. Habían otros artistas que llegaban a Venezuela. Venezuela tenía dos sellos disqueros que venían a grabar artistas internacionales. Venezuela tenía dos sellos disqueros y además tenía unos programas de televisión con música en vivo donde era paso obligado. Así es. Y además de eso, Venezuela tenía un circuito para presentaciones.
Donde lo normal era que un artista grande que llenara, oye, te llenara el Poliedro y te llenara alguna plaza de toros en el interior del país. La Maestranza de Maracay, o Valencia, o lo que fuese. El que te llenaba la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño, te llenaba el Día Bermúdez en Maracaibo, te llenaba algún foro importante en Puerto La Cruz, o alguno en Valencia, o inclusive alguno en San Cristóbal, por ahí. O sea, había un circuito, había una gira, una cuestión ahí. Y los artistas con un público más selecto, más restringido, también tenían su espacio y a veces se les hacía hasta más fácil, porque quizás no eran para llenar la Sala Río Reina de Teresa Carreño, pero eran para llenar pequeños escenarios que les permitían hacer giras importantes. Artistas como Ilan Chester, artistas como, que aunque Ilan Chester llenó la Río Reina más de una vez, grabó su famoso disco en vivo. El cancionero cuando pegó el Cancionero del Amor Venezolano, hizo un concierto que lo grabó y es un disco en vivo. El que llenaba esos pequeños escenarios hacía normalmente unas giras que eran más largas, porque podías terminar tocando en Los Teques, podías terminar tocando en San Antonio de los Altos, podías terminar tocando en Margarita, podrías terminar tocando en Lechería, en ciudades con públicos más pequeños, pero donde un aforo de 200, 300 personas para un artista que tenía la capacidad de llenarlo, también le servía de mucho. Daniel, pero tú le cuentas eso a en Venezuela de había 20 mercado, años. en Venezuela había mercado, es lo que te quiero, Claro, decir. pero tú le Había un mercado para todo el mundo. Te dicen, no saben nada de eso y creen que la Venezuela, que ha existido toda la vida, es una Venezuela aislada, una Venezuela ninguneada por los espectáculos internacionales, donde esto es un milagro. Coño, se arregló el país. Y que no saben que es que el foso en el que caímos fue tan profundo por años, durante el chavismo, que esto es lo normal. Mira, esto es, ¿qué decirte? Esto es normal hasta en países con economías muy pequeñas como la de Bolivia, por ejemplo. Esto es normal, que haya fechas de artistas internacionales allí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el chavismo está utilizando el tema de un enorme vacío que hay en una generación, porque estoy hablando de, bueno, quizá la generación que viene detrás de la mía, ¿no? La que tiene de 20 a 30 años, yo tengo 34, que acabo de cumplir esta semana, por cierto, y la tuya está delante de la mía, la tuya tiene sobre los 40, o 38 para adelante, ¿no? Esa generación como la tuya todavía tiene memoria histórica, todavía lo recuerda, la mía un poco, porque yo cuando empieza mi adolescencia, por decirlo de alguna manera, yo por lo menos tengo recuerdos del Caracas Pop Festival, donde traían artistas internacionales, vinieron. Tú creo que me comentaste que fuiste a uno de las fechas del Caracas Pop Festival. Fui al del 2001. Pero después de eso, aquí viene un enorme vacío con el tema de los espectáculos internacionales, que para efectos de la gente que no habla de política, Daniel, que no está pendiente de los indicadores macroeconómicos de un país, que no está pendiente si el BCB publica o no publica los índices de inflación, de precios al consumidor, ni nada de esa vaina. Hay mucha gente que toma como baremo, como parámetro del bienestar de un país, el tema de los espectáculos que dentro de ese país se hacen. Y eso lo sabe el chavito, que está cabalgando sobre esta generación diciendo, mira, nosotros estamos conectados con el mundo y además hay un consumo masivo de entradas de $50 en adelante, 100, 200, 300, lo cual es mentira porque tú lo acabas de desmontar desde el punto de vista numérico. O sea, ¿cuántas personas? 2.000 personas, 3.000 personas. Pero lo importante es la campaña de propaganda. Lo importante es, claro, pero además de eso hay otra cosa, ¿no? Para empezar, Servando y Florentino son dos artistas venezolanos internacionales asociados desde siempre al régimen chavista. Sí. Por razones familiares y por razones de negocio. La mamá fue constituyente 2 veces y sus 2 hermanos fueron constituyentes y diputados. O sea que, de hecho, si no recuerdo mal, la mamá y el hermano están sancionados por haber formado parte de la constituyente ilegítima de la última, exacto. Del 2018. O sea que, lo que puedan decir o no, el asunto está en que me parece que dentro de toda esta campaña podría caerse, y siento que por lo menos en el caso de la opinión pública que hay en la tuitosfera venezolana, puede generarse ese conflicto y caerse en ese grave error, que es el magnificar el asunto llevándolo a los niveles que el régimen lo quiere llevar. Ese concierto lo disfrutaron 2.000 personas, punto. Ya.
Venezuela no son 2.000 personas. En absoluto. Eso, número uno. Número dos, el tema de culpar al artista o culpar al espectador. El artista vive de su trabajo, y su trabajo es cantar, si es cantante, ¿no? Por lo tanto, criticar a un artista porque haga un concierto, bueno, habría que revisar muy bien el asunto. Porque él dirá, bueno, yo estoy dando un concierto, ese es el precio, el que lo quiera pagar irá, y el que no lo pueda pagar, lo siento. Como es en todos los países. Como es en todas partes. Por el otro lado, el que tiene su platica, porque está dentro del sistema que hay en Venezuela, y le permite el sistema ganar y tener alguna profesión u oficio que le permite recibir divisas, y decide que llega su artista favorito y él va a ahorrar para ir al concierto, eso no es nada nuevo en ninguna parte del mundo. Porque yo, para ir al concierto, igual tenía que ahorrar. Y todo el mundo tiene que decir, bueno, planificarse, bueno, el concierto es en mayo, bueno, estamos en abril, oye, bueno, guardo ahorita y después guardo al principio de mayo y bueno, completo y tal, y voy. Es decir, eso no es un símbolo de estatus. En cualquier país del mundo, la clase trabajadora ahorra una plata, quiere un concierto, va al concierto, listo, ya. Y no puede ser entonces que se intente estigmatizar al que va al concierto. Que va al concierto fue al concierto porque lo logró pagar. Exacto. ¿Dónde está el asunto? El asunto está en el negocio detrás de todo eso. Y el negocio siempre es sucio. Las empresas que se encargan de organizar, los personajes que son los promotores, los que convencen a los artistas, los que les pagan, el dinero de dónde proviene, etc. Pero además de eso, yo siento que sería un error caer en la misma discusión en la que estuvimos, a la que nos llevó el régimen en los años del cupo viajero, cuando se desviaba la atención de la crítica a la existencia del control cambiario. La crítica se desviaba a que la inmoralidad del raspacupo. Entonces había uno que decía, no, que el raspacupo no tiene la culpa porque el sistema lo lleva a eso, porque la única forma de proteger su dinero es ir y raspar su cupo y poder ahorrar, porque si no, ¿cómo hace? Y el que decía, bueno, pero es una cuestión ética, si los demás están robando, tú no tienes que robar. Y esa entonces era la gran discusión, hasta el punto que el chavismo, tomado de esa discusión que había sido generada por ellos mismos, creó el famoso cuento según el cual las divisas de Venezuela se fueron del país, no porque ellos se las robaron, sino porque se las llevaron los raspacupos. Y crearon los delitos cambiarios y empezaron a perseguir a la gente por haber ido a raspar el cupo y tal, y venga y justifique y no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, esa discusión, esa película ya yo la vi. Esa película es repetida, es chimba. Es propaganda. Es propaganda. Es balurdísima de paso. Caer en eso me parece una gran tontería. En tal sentido, lo que yo considero que hay que hacer en el tema de los conciertos es observar y ver. Porque ya yo esto lo vi. En Cuba hubo conciertos. Y hubo artistas que iban a Cuba, daban conciertos y salían después trasquilados. Porque para ir a Cuba a dar un concierto y que después te reciban en Miami, oye, está difícil. Le pasó a los Rolling, Daniel. A los Rolling Stones le pasó, por cierto. Le pasó a muchos artistas. A Oscar de León le pasó. Yo en particular, ¿verdad? Le pasó a Andy Montañez, aquella gran controversia con Celia Cruz. Bueno, le pasó a Juanes, recuerda, el famoso concierto aquel que se dio en Cuba y todo aquello, las críticas que se generaron fueron inmensas. ¿Qué es lo que yo creo después de todo esto? Que, bueno, muy probablemente un artista que haya dado simplemente a dar un concierto, lo que hizo fue eso. Muy distinto es que un artista vaya y se comprometa políticamente con el sistema que le permite dar un concierto. Que lo hizo Maelo Ruiz. Como lo hizo Maelo Ruiz, que se fue y se tiró en el piso, bueno, a la bola, horrible. Cosa terrible con Maduro. Y yo creo que lo hizo sinceramente, o sea, él cree eso. Sí. Y por supuesto es muy fácil, ¿no? Es muy fácil no vivir en Venezuela y creer que Maduro es lo máximo, ¿no? Pero lo han hecho otros en el tiempo y quizá llegará el momento en que reciban el castigo moral, la sanción ética que eso amerite. A mí me dolió muchísimo cuando lo hizo Juan Gabriel en vida. Vino y le cantó a Maduro. Lo hizo Juan Gabriel, lo hizo Vicente Fernández, lo hicieron otros, ¿no? Y a mí me decepcionó en estos días ver a dos mujeres a las cuales siempre he admirado, las he respetado, inclusive tú y yo las hemos entrevistado a las dos, que son Karina y Kiara,
que yo no creo que ellas necesiten estar haciendo posicionamientos políticos para dar un concierto en Venezuela, porque las dos son venezolanas y las dos tienen público. Kiara, de hecho, vive en Venezuela. Kiara podría dar tranquilamente conciertos en Venezuela. Karina también es venezolana, aunque no vive en Venezuela, y podría tranquilamente dar conciertos en Venezuela, complacer a su público y listo. Diviana, también amiga nuestra, y a la cual también hemos entrevistado, dio unos conciertos en Venezuela y no hubo escándalo. ¿Por qué? Porque Diviana fue, hizo su gira, su cuestión, cobró y se devolvió y ya está. Pero salir entonces a cumplir con un compromiso que te imponen. Es que te impusieron el compromiso de declarar y decir que todo está mejorando, que todo está chévere, etc. Casi que hacer análisis político, ¿no? Entonces habría que decirle, bueno, que no sería raro en el caso de Kiara, porque Kiara siempre ha pensado públicamente en su posición política. Sí. Pero eso es lo que precisamente la compromete aún más. Que ella tiene una línea, porque ella tiene una línea opositora radical que no combina con el decir, bueno, pero vamos a hacer una excepción y no me critiquen los que están afuera. Y eso es lo que creo que le ha dolido a mucha gente más que en el caso de Karina, ¿no? Porque Karina políticamente no se ha comprometido mucho. Sí, pero políticamente no se ha comprometido, pero hay unas cosas éticas particulares. Y sin ánimo de meterme con la vida de nadie, yo creo que bastaría preguntarle si por esa endijita chiquitica, por esa endijita que se abrió en Venezuela, sería posible que Karina viviera con su familia en Venezuela y fuese respetada por ese rey. Bueno, se nos acabó el fin de político con esta lapidaria sentencia. Muchísimas gracias a la gente que nos ve todas las semanas. Muchísimas gracias a la gente que se suscribe a Patreon. Con tu suscripción a Patreon nos ayudas a seguir haciendo este tipo de contenido, nos ayudas a seguir pues semana a semana acompañándote. Patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Y gracias a la gente que se suscribe a nuestros canales de YouTube. Como les digo siempre, la segunda parte de esta conversación en el canal de Daniel Lara Farías, que acaba de llegar ahorita, la semana pasada, recién, está celebrando todavía, octavita de celebración a los 100,000 suscriptores. Vayan al canal de Daniel Lara en el link que dejo acá abajo en la descripción. Ahí está la segunda parte de esta conversación en el Fuera de Orden de esta semana. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.